Hablar de los aciertos históricos de Costa Rica es reconocer los aportes del Partido Liberación Nacional, la voz liberacionista. Desde la Asamblea Legislativa compartimos con usted las voces de Liberación Nacional. La lucha y en San Cristóbal. Hola, les doy la bienvenida. Les habla Rocío Álvarez Olazo de la Dirección de Comunicación de Liberación Nacional. Hoy nos acompaña el diputado Antonio Álvarez de Santi. Hablaremos sobre el tema de extensión de dominio. ¿Cómo está, don Antonio? Bienvenido. Bueno, un gran gusto poder conversar con usted en esta tarde y sobre todo sobre un tema tan importante para el país, más ahora que estamos viendo cómo aumentan los problemas de la delincuencia organizada, el sicariato, el lavado de dólares, el narcotráfico, y sin lugar a dudas es uno de los instrumentos modernos más importantes que ha surgido en los últimos años en el mundo. Si podemos definir en qué consiste el proyecto. La definición más simple y sencilla es: extinción de dominio es un instrumento jurídico para quitarle la riqueza que ha acumulado con hechos y acciones ilícitas el crimen organizado, el lavado de dólares, el narcotráfico, la corrupción, el trata de blancas y de menores, para que pierdan la ganancia ilegal e ilegítima que han obtenido producto de estos actos delictivos. ¿Actualmente se carece de esa herramienta? Actualmente se carece de esa herramienta de manera tan amplia. Se pierden los instrumentos que han intervenido en el hecho delictivo como tal. Por ejemplo, si un avión viene con droga, se decomisa ese avión y se pierde ese avión. Pero aquí estamos hablando de la figura de un narcotraficante, pusemos un ejemplo, que por medio del narcotráfico montó una empresa de aviones, montó una cadena de supermercados, tiene un equipo de fútbol y un estadio, y además tiene varias urbanizaciones. Trata de hacer legal ingresos que no lo son. O con ingresos ilegales tiene negocios legítimos, porque los aviones son legítimos, sí, la urbanización es legítimo, el supermercado vende leche, refrescos legítimos, etcétera. Correcto. Entonces, pero esas empresas no están en actividades delictivas. Entonces, cuando esa persona, si es encontrada culpable, no pierde esos bienes, pierde el avión en el que venía la droga, ¿verdad? En este caso, no es necesario que la persona sea declarada culpable, sino que conociendo su vinculación con las actividades ilícitas, si no puede demostrar que esos bienes los acumuló con ganancias de negocios legítimos, esos bienes se pierden. Y entonces en este caso, los supermercados, la urbanizadora, el negocio de aviones pasa a ser propiedad del Estado, la cadena de hoteles que tenía pasa a ser propiedad del Estado. ¿Cuál es la ventaja de este proyecto? La ventaja de este proyecto es que hoy en día es más claro que los narcotraficantes, usemos el caso de los narcotraficantes, no se ensucian la mano con la droga. Sí, nosotros cada vez que se decomisa un cargamento nos sentimos muy contentos, el ministro da una conferencia de prensa o el OIJ, los periódicos sacan la primera página, gran decomiso de tantos millones de dólares en droga, pero el narcotraficante está libre. Agarraron al burro, al que llevaba la carga, a los que iban en la lancha o al que llevaba el tráiler, pero ellos quedan libres porque no hay vinculación de ellos con la droga. Entonces, para poder atacarlos, la idea de esta figura, que está basada en varios convenios internacionales, empezando con el convenio de Palermo, es golpeémoslos por donde más les duele, que es precisamente la riqueza y el dinero acumulado. Entonces, perdiendo su riqueza, perdiendo sus bienes, se debe desestimular la actividad del crimen organizado. ¿Cuál sería el proceso para llegar a decomisar los edificios o los materiales? ¿Cuál es el proceso? Primero es judicial, para que haya tranquilidad entre la gente, no sí, es que la policía le va a quitar los bienes a las personas. Entonces se empieza con una investigación por parte de los órganos policiales, que recaban la información, buscan los antecedentes, empiezan a hacer las conexiones entre dineros, movimientos bancarios, procedencia, improcedencia. Si encuentran que hay un caso, entonces se traslada al Ministerio Público para que lo presente ante un juez. El juez tendrá que darle todo el derecho a la persona para defenderse y para poder demostrar que esto es ilícito. Si yo me gané la lotería y aquí está el número de la lotería, tenía un tío rico que murió y me heredó estos bienes, y ese tío rico era un hombre conocido y consecuentemente caso terminado. O bien
la policía tiene sospechas de que esta persona está vinculada a este tipo de delitos, aunque no haya sido condenado, y esta persona no puede justificar de dónde viene su dinero. Y ahí entonces se ordena la pérdida de los bienes. Hay apelación y hay recurso de casación. Y termino con esto. No incluye los temas tributarios. Si una persona construyó un edificio porque logró evadir impuestos y no pagó los impuestos de una negociación X, basta con que demuestre que sus ingresos provenieron de un negocio, independientemente de que haya pagado no impuestos. El tema tributario queda para las leyes tributarias y no para la extinción de dominio. ¿Existe cierto temor de que las personas sean sospechosas o sean investigadas sin tan siquiera llevar como un debido proceso? Digamos, yo lo escuché también en plenario usted hablar de que la gente buena no debe tener miedo. Tal vez si nos explica un poco eso. Cuando hay alguna persona conocida, algún amigo o alguien que me encuentro en la calle, me dice, pero es que a mí me preocupa esa ley, mi respuesta es, bueno, y ahora yo me preocupo de su amistad, ¿verdad? ¿Por qué le va a preocupar una ley si es para crimen organizado? No tiene por qué preocuparse. Ahora, tenemos que tener claro, no es que una persona va conduciendo un Mercedes-Benz por la calle, lo van a parar y le van a decir, demuéstreme que usted, cómo compró usted ese Mercedes-Benz y que tengo que sacar hasta el último 5 y si me faltó un centavo para demostrarlo voy a perder ese carro. Ese no es el espíritu. El espíritu es las personas vinculadas a crimen organizado. Entonces estamos hablando de gente que usualmente empieza con el tema de que en los barrios surge un nuevo rico y empieza a acumular. Un señor había en Alajuela que con una verdulería empezó a tener un montón de casas y propiedades y le dio a sus papás también terrenos, etcétera. Ese es el tipo de casos sospechosos. O sea, esas personas que de la noche a la mañana aparecen con esas manifestaciones de riqueza, ¿verdad?, a quienes no se les conoce un negocio determinado. Entonces, ese es el tema. No es que alguien cambió el carro y entonces se le va a ir a investigar, o se pasó a una casa, a una que tiene una más grande, o tiene su casa, hizo una piscina y van a ir a ver cómo consiguió construir la piscina para la casa. No, estamos hablando aquí de los casos de manifestaciones de riqueza, porque vean lo que ha sucedido en algunas oportunidades. Y qué triste para el país que esto pase. Una persona narcotraficante, se le decomisan los bienes y se le inicia un juicio penal porque lo logran agarrar con las manos en la masa. Un verdadero capo del narcotráfico aquí en Costa Rica. Y resulta que la persona se muere en medio juicio. O durante el proceso, no en la sala de audiencias. Sí. Muere durante el proceso. Y entonces la acción penal no se puede ejercer contra un muerto, porque el derecho penal es para meter a la persona a la cárcel. Entonces cuando la persona muere, queda terminada la acción penal, se extingue. No puede hacerse un juicio contra un muerto. Entonces los familiares reclamaron los bienes. Al no ser una persona condenada, hubo que entregarles todos los bienes, incluso aquellos en los que venían los cargamentos de droga. Entonces es una situación de desventaja para el país. Y lo que se pretende aquí es precisamente arrinconar a esas personas y lograr que pierdan lo que más les sirve, que es su dinero. Y cuento una anécdota que nos contó una jueza colombiana. Ella le correspondió, o vio el caso de los Rodríguez Orejuela, que eran unos hermanos muy fuertes en Colombia, no sé si eran el segundo o el tercero después de Pablo Escobar. Los mandan extraditados a los Estados Unidos y los filman cuando van subiéndose al avión de la Fuerza Aérea Norteamericana muertos de risa, burlándose de que al final los se van, pero burlándose de que con cinismo que iban para Estados Unidos. Resulta que cuando ella coge el caso de extinción de dominio de los Rodríguez Orejuela y le decomisan los bienes y pierden millones, o billones más bien, de dólares, creo que fueron como 2.000 millones de dólares los que decomisaron, y fue y les notificó, lloraban. Aquellos que se montaron al avión extraditados muertos de risa, cuando se enteraron de esto lloraban. ¿Y por qué? Porque perdieron su poder en la cárcel, porque ellos en la cárcel eran amos y señores porque tenían mucho dinero y podían mantener un nivel de influencia y protección, no digo ilegal, pero entre los mismos reclusos, etcétera, pero ya sin dinero, toda su protección desaparecía. ¿Viene a llenar un vacío esta ley? Sin duda, ese vacío de que hoy la gente que está dedicada a este tipo de delitos, al final puede reírse de todos los costarricenses, de todas las autoridades, porque mientras no los agarren con la droga en sus manos
o no los agarren con el lavado de dinero, o no los agarren en casos de sicariato y crimen organizado de diferente naturaleza, siguen disfrutando sus bienes. ¿Va a llevar una capacitación también para los jueces? Claro, requiere tiempo, debe ser tribunales especializados. Ahora tenemos una versión corregida que fue estudiada por el Ministerio Público, por don Jorge Rojas, por la Sala Tercera con don Carlos Chinchilla, por el OIJ con su director, la Procuraduría General de la República con la señora Procuradora, doña Ana Lorena, y procuradores que han llevado casos de acciones civiles en casos de corrupción, los funcionarios del Instituto contra Drogas, que ha sido la sombrilla con la que hemos organizado todo este tema, y precisamente es una nueva versión que viene con la visión de todas estas autoridades, y tendremos que llevarlo a la Sala Constitucional para que la Sala revise si hay equilibrio de constitucionalidad, etcétera. Pero repito, o sea, la gente que anda en buenos pasos no tiene que preocuparse de estas leyes. O sea, aquí no es irle a preguntar a una persona si que porque cambió el carro tuvo que ir a conseguir un préstamo, no es esa la gente, es la gente que estamos en un barrio y de la noche a la mañana lo vemos como es un nuevo rico, creció de una manera tremendamente rápida y además no le conocemos el negocio, ¿verdad? Que esas es usualmente las características de este tipo de personas. Esos son los que van a ser objeto de esta ley. ¿Qué le hace falta al proyecto para aprobarse en pleno? Bueno, todavía nos falta un poco más de discusiones con los diputados, hay que llevarlo un poco más de madurez, hay que explicar más esto porque pues alguna gente se preocupa como les hacían en son y en broma, ¿verdad? Gente que lo ve a uno en la calle y le dice, pero es que yo no, si a mí me preguntan que de dónde era la finca que había comprado mi abuelo y cómo lo demuestro, bueno, pero es que su abuelo era conocido como un gamonal que tenía fincas, que tenía ganado, que vendía leche. No es montar una cacería. No, jamás. Además está en manos del Poder Judicial, tiene recurso de casación y está sometido a todo el principio de legalidad. Me parece que no es para rencillas políticas, no es para estos temas. Por eso la gente buena no tiene que preocuparse de este proyecto que esperamos sea ley de la República. ¿Se estaría aprobando para este periodo? Bueno, yo esperaría que pudiera salir en los primeros meses del año entrante. Siempre estos proyectos de última hora les aparecen enemigos. Estamos hablando contra grupos muy fuertes. Correcto. Aquí no estamos amenazando a personas débiles, estamos amenazando a personas que saben lo que esto implica, que saben que si les va a caer después el peso de la ley van a perder millones, y esos tienen tentáculos muy fuertes, son muy poderosos, tienen capacidad de poder armar y organizarse de muchas maneras para que la ley no pase. Entonces no dudo que vamos a tener enemigos en el camino. Entonces hay que tomar un proceso de paciencia y de convicción para que pueda caminar. Lo que es importante tener presente es que si Costa Rica no entra en este tipo de leyes, que ya otros países en la región los tienen, entonces nos convertimos en el lugar propicio para que se vengan los capitales corruptos, ¿verdad? Los capitales estos del crimen organizado. Porque saben que aquí llegan y aquí no les va a pasar nada. No hay ejército, entonces se sienten más seguros con la seguridad. Y no hay extinción de dominio, que sí ya hay en otros países. Entonces, llegando con sus capitales aquí, tienen una especie de tranquilidad y de confianza. Y eso es lo último que queremos, que Costa Rica se convierta en un paraíso para esos grupos. Al contrario, tenemos que lucir como una nación muy fuerte, en donde vamos a ser intolerantes con esto y en donde podremos lograr que los que vienen aquí o los que ya están aquí y están generando esas riquezas las van a perder. ¿Alguna recomendación para este proceso que viene para apoyarlo? Bueno, me parece que una buena recomendación es que la gente pierda el miedo. Correcto. De que no se trata, como repito, un proyecto de ley para una persona que anda bien en pasos no buenos y le van a caer encima, ¿verdad? Sí, no es el profesional que logró hacer un edificio 2 pisos o 3 pisos para poner sus oficinas y le van a venir a pedir todas las facturas, que cómo consiguió, que cómo compró los vidrios, la varilla, y que tiene que enseñar sus préstamos, si hizo un préstamo con un banco o no. No es esa. El verdadero reto de esta ley es ubicar a esos nuevos ricos cuyos oficios no se conocen, cuyo crecimiento patrimonial no lo pueden justificar,
¿verdad? No pueden justificarlo. Porque, repito, si hablábamos del abogado, el abogado no es ese caso, pero puede decir, yo gané este juicio y llevaba un juicio millonario, obviamente esos son sus ingresos, y no se trata de hacer una matemática y decir, sí, pero faltaron aquí 2 millones de colones, ¿esos de dónde vienen? O de decirle, y disculpe, esa plata que usted recibió, ¿pagó impuestos? No, el tema de si él ganó el juicio y le dieron esa plata de honorarios y pagó o no pagó impuestos no tiene que ver con esta ley. Pero esta ley va orientada a aquellos que cuando se les pregunta ¿y cómo lo hicieron? No pueden contestar y no pueden hablar porque simple y sencillamente sus actividades están ocultas tras el velo del crimen organizado. ¿Se trata de rendir cuentas? Claro, se trata de rendir cuentas y de que la gente tenga que saber que debe llevar contabilidades organizadas, etcétera, ¿verdad? Y que debe estar con una vida ordenada y por encima de todo en el camino limpio, ¿verdad? Le agradezco mucho, don Antonio, por el espacio. Agradecemos mucho la oportunidad que nos dieron de estar aquí. Los esperamos la próxima semana en La Voz Liberacionista. Muchas gracias.